Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarlos como cada miércoles en punto a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México, 2 de la tarde, tiempo de Culiacán. Y el día de hoy, mi querido padre Monty, ¿de qué vamos a hablar? Hoy hablaremos acerca de las sectas. Va a estar bueno, quédense con nosotros. Ahí va la intro. Ay, espérame. Bueno, pues ya estamos Hola. de regreso. Ay, disculpe que de pronto nos atropellamos un poco, pero es que Monty está en Culiacán, Sinaloa, yo estoy en Aguascalientes, entonces, pues bueno, ahí le toca operar los controles y pues así Todo. pasa. Director de escena, cámara, producción, postproducción, preproducción. Saludos a ti que nos estás ahora mismo conectando a través de tu pantalla de celular, tablet, computadora, donde quiera que te encuentres en este podcast. Gracias, Gustavo, de nuevo por estoy enredándome con el, Anda con nervioso el, el padre Monty porque me estoy entramos así. enredando. Oiga, bueno, fíjense que el tema del día de hoy decidimos en Monty y Goñi Podcast hablar el día de hoy acerca de las sectas y no necesariamente porque se ha puesto de moda el tema con el padre Maciel que hablamos ya la semana pasada y que tanto sigue dando en las redes sociales, pero Monty, estarás de acuerdo conmigo que el tema de las sectas es un tema delicado, pero es necesario para que tratemos de entender de dónde vienen, qué es lo que pretenden, a dónde van y cómo nosotros podemos estar en alerta para que no caigamos o que no caigan los más jóvenes. Bueno, sin duda, este tema es delicado y queremos ante todo decir que nuestra opinión es completamente personal. Algunas personas me han dicho, como, oiga, padre, ¿por qué en el podcast usted no nos da la bendición, por ejemplo? ¿Por qué no nos predica? Es que Porque no no es misa. estamos, ahora mismo no estamos en un contexto, en un escenario de predicación, aunque yo soy sacerdote y eso es para siempre, gracias a Dios. Este es un espacio de conversación entre amigos, así que también te invitamos, si estás ahora mismo en vivo conectándote a este momento, que escribas tus preguntas, que participes, porque la conversación da para mucho. Se dice que de política y de religión nunca hay que hablar. ¿Tú cómo la ves, Goñi? Pues de política, de religión, de deportes, de un montón de cosas, porque ya somos muy sensibles los seres humanos. Yo creo que hemos caído o rayamos ya en lo delicaditos que nos hemos como vuelto. Somos como, dicen por ahí, no se me vayan a ofender los de Tonalá, como jarrito de Tonalá. Tonalá tiene cosas preciosísimas en cuanto a Sí, tema de decoración, sí. pero hay unos jarritos así como más sencillitos que son a 5 por 10, una cosa así. Entonces dicen que se ha vuelto uno así como más corrientito que un O jarrito tonelado. Delicado, perdón. más delicado es la frase, no, no Más delicado, corriente. no Porque corrientito, hay mucha delicado. artesanía en Tonalá, artesanía fina, pero claro, tú tienes ahí el jarro ese y dónde te pongo para que no te quebres, para que no te raspes, para que no te Sí, porque nada más los estropees. volteas a ver y ¡pum! Se quebran, dicen por ahí, se quiebran. Pero a ver, Monty, lo primero, ¿no? Para que tengamos un poco de contexto, ya saben que la parte, digamos, histórica, cultural, geográfica y demás, siempre se la dejo a Monty. Ok, ¿Qué podemos entender por secta? bueno, la palabra secta viene de división o separación. ¿Ok? Y originalmente, por ejemplo, en la Biblia aparecen distintas separaciones dentro del mismo pueblo de Israel. La primera gran separación se da con el reinado de los hijos de Salomón cuando se divide el reino del norte y el reino del sur. Más bien al sur está lo que es Jerusalén y Uh todo -huh. lo que son la tribu de Judá, de ahí viene el nombre de judíos, y los del norte, que tienen su capital en Samaria, se llaman israelitas. Aunque todos son el mismo pueblo hebreo, desde un primer momento, allí en el Antiguo Testamento vemos una primera división y también unos a otros se atacan diciendo los de Judea, los que tienen la capital en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, que los que están en Samaria y tienen su templo allá en el norte son separados, están separados, son incluso herejes o ajenos al pueblo de Dios y a las promesas que el Señor ha establecido. Esta diferencia del pueblo de Israel se da también siglos más tarde dentro de los mismos grupos de la religión judía que tiene su centro en Jerusalén. En el Evangelio se habla de la secta de los fariseos y de la secta de los saduceos, refiriéndonos en este caso a facciones dentro del mismo judaísmo, pero que no estaban realmente separados del centro del culto y de la vida de fe del pueblo. Ya, digamos, en el Nuevo Testamento y en adelante en la historia de la iglesia, se conoce como secta
a los grupos que se separan, por así decir, de la iglesia que Cristo formó. Así como en resumen, esos serían las sectas cristianas. Ok, bueno, lo que pasa es que de pronto hay demasiada información, ¿no? En torno al tema de las sectas y uno como que se confunde. Yo, por ejemplo, ahorita que mencionabas tú, yo los confundí un poquito con los jebuseos que también existían, Sí, que dicen exactamente. que son los que fundaron Jerusalén, que por eso Jerusalén, como Jebu, o sea, como que quisieron encontrarle No, un compuesto o algo así. ahí va de otro lado la etimología, Goñi. Va desde Jerusalén, que es Ajá, la ciudad donde se da la paz, o la ciudad donde se paga la paz. ok. Iba a decir la Jerusalén, ciudad de leche, no, ese es Belén, no, Belén es la casa del pan. casa del pan, algo así. Casa Bueno, del ya, pan o la panadería. ya ven, y eso que yo he ido varias veces a Tierra Santa y me hago bolas ahí con Hay que esos volver términos. a ir, hay que volver a ir. Hay que volver a ir y sobre todo grabar y todo, pero mira, ahorita Sí. está muy complicado por allá, yo creo que no es correcto ni oportuno, porque fíjate que justamente en estos días cayó en mi poder a través del celular o algo que hablaba justamente de las sectas, como que me lo mandó el ángel de la guarda, diciendo para que no te apantalle el Monty, y venía algo que dice que tiene que ver mucho con el tema sectario, ya como más para acá, ¿no? Que con los calvinistas y todo, cuando se vino todo ese rompimiento ahí de Lutero y todo, que es cuando realmente como que Sí. empieza ya un tema mucho más sectario, ¿es verdad? Es que mira, la palabra secta en sí hoy día nos suena a algo feo. O sea, nadie quisiera, hoy voy a ir a una secta, yo pertenezco a una secta, incluso los que pertenecen a lo que se le llama secta no se piensan ni se llaman a sí mismos miembros de una secta. Es como una palabra fea, es una palabra sucia, es una palabra apestosa, perdón que lo diga de esa manera. Como despectiva, ¿no? Sí, es una Despectiva. palabra apestada, o perdón si uso ese término de que, o sea, no, todo menos que yo decir que pertenezco a una secta. Y por eso generalmente es una palabra descalificatoria que arrojan unos hacia otros. Lo mismo se podría decir que el cristianismo es una secta o una división del mismo judaísmo, donde se reconoce a Jesús como el Mesías. Y en cambio los hebreos, los judíos que no aceptan a Jesús como Mesías, pues son los de la religión principal. Uh-huh. Igualmente, más adelante se da, por ejemplo, el camino del Islam como una separación de esa tradición semita hebrea judeocristiana. Mahoma, el profeta, se separa. Entonces, desde un punto de vista como digamos más neutro, secta significa separación. Ok. Entonces, todo grupo que se separa de una religión de una religión amplia o de un grupo religioso amplio y que se forma un grupo que en un primer momento es un grupo reducido de personas, a esa separación se le llama secta. Pero luego tenemos otra connotación que sobre todo lo que vamos a hablar en un momento más, que son los fenómenos de secta, de los cultos como tal, que tienen unas características que ahorita vamos a comentar. A mí lo que me llamó mucho la atención justamente cuando fui en el año 2019 por aquellas tierras era ver que existían tres religiones importantes, ¿no? Que era el judaísmo, que era el cristianismo, con todas las áreas que tiene, y Sí. pues era el islam, ¿no? Y de hecho el cristianismo, o sea, es la más pequeña, se está hablando de, no sé, un 2%, 3%, que es prácticamente nada, a pesar de que en el caso específico de Tierra Santa, en los lugares importantes, digamos, religiosos, pues el turismo que deja o que llevaba y dejaba, porque ahorita está muy lastimada esa parte, es justamente el cristiano, ¿no? Y Sí. tú veías el mercado, que casi todos eran árabes, Artículos. vendiendo rosarios y todo esto, ¿sabes? Ellos no creen en eso, pero les significaba una fuente de ingreso. Es que sin duda y con respeto a los pobladores de Tierra Santa, pues para ellos es algo que ofrecen al público, aunque no crean en ello. Perdón por la comparación, es como el que vende comida. Ellos están Claro. vendiendo souvenirs y también respetan la religiosidad de la gente. Si para ellos, si ellos no fueran respetuosos, ni siquiera estarían en esa cercanía. Y ahí está un pequeño rasgo que quiero anotar ahora mismo sobre lo propio de una secta. Las personas que pertenecen a un grupo sectario se apartan del resto de la población denunciando de que todos están mal y yo estoy en el camino correcto. Los demás son impuros, los demás están en el error, los demás son dignos de condenación. Yo estoy en el grupo de los que estamos salvados, de los que estamos en lo correcto, de los que estamos en lo verdadero.
Y ese es un rasgo sectario. Sí, que como bien lo dices tú también, pues puede aplicar para las religiones, porque por ejemplo los católicos decimos que la nuestra, los del Islam dicen que la suya y los judíos siguen esperando, ¿no? Creen en lo que creen. Entonces, creo que aquí más que nada el término de secta ha adquirido una connotación mucho más fuerte, por decirlo así, a raíz de que empezaron a aparecer tantos grupos, que empezaron a crear sus propios grupos o sus propias religiones, organizaciones, que en un principio, pues es como muy sutil, bienvenidos a la secta porque nadie entraría. Ajá. Yo hace no mucho tiempo vi en Netflix una serie que se llama Las sectas o algo así, no recuerdo. No sé si eran 6 u 8 episodios y mencionan ahí en cada episodio una secta en particular, ¿no? Y yo las vi y cada una me superaba a la otra porque me dolía la cabeza. Yo decía, pero ¿cómo es posible que esta gente no se dé cuenta de lo que estaban? Algunos que lo estaban narrando lograron salir de ahí, pero otros nada más contaban como un hijo, un primo, un papá o alguien había caído en ese lugar y a lo mejor había hasta perdido la vida. Y es increíble ver de qué manera, pues no es correcto decir que te lavan el cerebro porque no te pueden lavar el cerebro, pero sí te convencen. Y lo primero que me llamó la atención, Monty, es que siempre en uno de estos grupos hay una promesa y hay una especie de gancho emocional que jalan a las personas más vulnerables. Efectivamente, las personas más vulnerables, que son personas en situación de duelo, de crisis, de soledad, de personas pobreza, que están desvinculadas de una familia, que están justamente en una situación de riesgo, o incluso, por ejemplo, migrantes que se van de su tierra, que están desarraigados, que necesitan un valor de pertenencia, son personas más, digamos, blanco fácil para estos grupos. Y tengamos en cuenta que cuando nos vamos a referir a sectas, en este caso no nos referimos a la amplificación o diversificación del culto o de las maneras en las que se vive, por ejemplo, el cristianismo. Tú mencionabas, Goñi, hace tiempo, hace un ratito, que en el siglo XVI y XVII ocurrió esta gran división o diversificación del cristianismo en Europa. Desde lo que es la Iglesia Católica se separan calvinistas que siguen a Calvino, luteranos que siguen a Lutero. Ellos mismos no se llaman luteranos ni calvinistas, sino iglesia reformada o iglesia, digamos, en algunos casos, por ejemplo, en los presbiterianos, es la iglesia de Escocia, los anglicanos, la iglesia de Inglaterra. No nos referimos a esto. Este es un fenómeno que incluso con el paso del tiempo se van dando, digamos así, signos de unidad aún en medio de la diversidad de familias cristianas que existen. Esto daría para hablar de otro tema que se llama ecumenismo. Sí, has oído esta palabra, sí. ¿no? El ecumenismo. Sí, claro. De hecho, era lo que hacía mucho o trabajó mucho el Papa Francisco. Creo que desde Juan Pablo II, ¿no? El hecho de decir, a ver, el hecho de que estemos divididos, porque si hay una división, ¿no? No en cuanto a en quién crees, sino en cómo crees, o cambian o quitan algunas cosas, vamos buscando las coincidencias, ¿no? Así de pronto mucha gente se azotaba, que no, que este papa es no sé qué, no sé cuánto, pero al final el ecumenismo creo que es un tema importante que podríamos tratar. Incluso podemos decir que en la misma historia de la Iglesia Católica, en los primeros 8 siglos, de una forma muy natural se fue dando a la diversificación cultural en ritos y en modos de vivir la fe católica, la fe cristiana católica. Pero no se interpretó eso como traiciones ni como divisiones. Por ejemplo, existen los cristianos orientales, los cristianos de Etiopía, del Líbano, de lo que es Grecia, en fin. Esa diversificación en todo el cristianismo ocurrió de una forma muy natural, pero como en la Edad Media se solidificó mucho el cristianismo de Europa, cualquier diferenciación cultural que hubiera respecto al rito romano se interpretaba como una rebeldía. Voy a poner un ejemplo. Todos tenían que rezar en latín y cuando se le ocurre a estos grupos reformados de cristianos del siglo XVI, ¿por qué vamos a rezar en latín? Recemos en alemán, recemos en holandés. Se interpretó como una traición a la Iglesia Católica. Si, por ejemplo, ellos decían, la Biblia no solo tiene que darse en el culto, tenemos que enseñar la Biblia, se interpretaba como una traición a la Iglesia Católica. Entonces, hoy día, digamos, en el siglo XX ya se han dado muchos esfuerzos por sanar esas diferencias y ver que hay mucha más unidad en las distintas formas de cristianismo que existen. Pero hoy por hoy, un católico no puede ni debería llamar secta, por ejemplo, a los luteranos, ni a los calvinistas, ni a los anglicanos, ni a los presbiterianos, entre otros, que son iglesias, digamos, de una gran tradición desde hace siglos, se separaron de la Iglesia Católica.
Bueno, sin duda alguna hay un comportamiento muy diferenciado, aunque hay algunos grupos que están dentro de la Iglesia Católica, organizaciones religiosas que tienen comportamientos de ese tipo. Tenemos Sí, algunos videos, creo, ¿no? sí, claro. Sí, A claro. ver, Entonces, vamos a ver, ¿por cuál empezamos? Había uno sobre los testigos de Jehová. ¿Quieres que veamos ese primero? el que sea, pues digo, finalmente todos O están. bueno, había uno más, yo Había pienso uno que donde, vamos a donde uno, explicaban algo de qué eran las eso, sectas, una ya cosa me así. acordé. Vamos viendo un video sobre qué es un líder sectario. ¿A qué nos referimos con eso? Porque, atención, no estamos hablando de la separación de distintas tradiciones que hay dentro de la iglesia o incluso dentro del cristianismo no católico, sino de algo muy peculiar que aquí en este video se menciona. Ahí va. Cuidado con los que nos ofrecen soluciones fáciles y recetas mágicas a las cosas complejas de la vida, porque eso es una mentira. Qué bueno. La clave está en la libertad, en lo religioso sano, lo religioso normal, frente a lo religioso patológico que es la secta y otros fanatismos, fundamentalismos, etc. En lo religioso sano y genuino hay libertad, pero es que en las sectas eso es sistemático, ¿no? Ofrecer un escaparate, como te decía antes, para atraerte y cuando estés enganchado, pues que ya no puedas escapar de la trastienda. La mayor parte de líderes sectarios, al menos los que tienen éxito y los que consiguen juntar gente a su alrededor, son personas convencidas. Y siempre digo y hago el juego de palabras de que como están convencidos resultan tan convincentes. Porque el seguidor, el adepto o la persona que está a punto de ser captada lo mira a los ojos y percibe que no le está mintiendo, que es una persona auténtica dentro de su delirio, obviamente, ¿no? Este es un clip de The Roca Project. Sí, sí, yo vi el episodio completo y este cuate de verdad es muy bueno porque habla de toda la historia de las sectas, dura más de 1 hora el episodio, pero esta parte me llamó mucho la atención porque él dijo una cosa que es importante, todo lo que es espiritual por lo general sana y lo que tiene que ver con una secta te manipula, ¿no? Porque Sí. hay mucha rigidez y Así es. el punto es que yo hasta ahorita no he conocido a personas que, si yo un primo, un tío, algo, no, alguien que haya estado dentro de una secta. A lo mejor de pronto como que caes entre medio sectas, ¿no? Que tienen que ver con negocios, ya hablaremos de eso más adelante para no confundir ahorita los temas. De pronto grupos que son deportivos y ecológicos y no sé cuánto que pueden estar funcionando como tipo secta, pero en este caso el control psicológico que manejan Monty es impresionante. Yo lo vi por los episodios. Hoy estoy terminando de ver una película que se llama La Secta en HBO y la verdad es que también así como que te duele la cabeza porque dices, ¿cómo esto funciona? No es un caso de la vida real pero está basado en un libro que a su vez seguramente tuvo alguna investigación y que no es nada diferente a los 6 episodios que yo vi en Netflix acerca de las sectas que fueron reales, que existieron y cómo todavía algunas inclusive siguen en pie. Y es que sucede, Goñi, que el tema de las sectas en los últimos 30 o 40 años ha sido objeto de serias investigaciones sociológicas, psicológicas y antropológicas. Entonces, hoy día hemos detectado que incluso en el seno de las mismas religiones puede haber grupos con un comportamiento o células con un comportamiento fanático o sectario. Aquí viene uno interesante, como decía aquí este video que vimos, que la persona que entra a ese grupo entra libremente, pero luego no puede salir de allí. Se le controla, se le manipula su libertad. Y es bien importante porque nosotros, quiero decirlo, no sé si tú te sumes a esto que voy a decir ahora mismo, Goñi, al menos la Iglesia Católica estamos llamados a respetar por completo la libertad religiosa. Claro. ¿O no? Sí, no, bueno, por supuesto, está además en la Constitución Política Mexicana, ¿no? La libertad de culto y de cada quien crea y se asocie con lo que mejor le parezca. Obviamente, bueno, hubo hasta temas de guerras y de persecución, en nuestro país lo sufrió, ¿cómo se llamó? Pues la guerra cristiana. La guerra cristera, que fue tan terrible. Aquí muy cerca de mi tierra, Aguascalientes, todo hasta los Altos de Jalisco, lo vivimos de manera muy, muy importante y era de verdad de terror. Los sacerdotes tenían que oficiar misa escondidos en cuevas y aún así llegaban y les daban más tuerzos, ¿sabes? Entonces, siempre ha existido persecución, pero el tema de la secta, una vez que la gente cae, uno diría, bueno, es que en 1800 a lo mejor la gente no tenía tantos medios. No, ahorita en la actualidad, con los medios que tenemos de información, que tú puedes saber si algo te late o no te late, es increíble cómo la gente sigue cayendo en este tipo de sectas y sobre todo, insisto, cómo a través del tema psicológico te dejan sin economía, sin autonomía, sin familia, venden sus bienes. Yo veía en estos episodios, no sé si te la recomiendo, Monty, que la veas, en alguno de ellos, un señor que tenía una empresa bien formada y todo
todo vendió para dárselo al seguidor, porque además hay un fanatismo al en pastor el o al líder líder. religioso. Líder. Nunca se llamaba pastor, era como el líder que dijo que habló con Dios y que no El sé maestro, el elegido, el profeta, el iluminado, ¿sabes? Y además de todo eso, había violaciones y había un montón de cosas que decías, no puede ser. Hay que ver, o sea, como comentaba hace un momento, Gañi, como bien notas, una persona que entra a este tipo de grupos sufre una manipulación seria, real, psicológica. Entra libremente porque estamos en un mundo en el que tenemos derecho a la libertad religiosa, gracias a Dios, gracias a que como sociedad hemos dado ese paso. Tengamos en cuenta que la Iglesia Católica, no le podemos llamar secta a la Iglesia Católica en general porque nosotros respetamos la libertad. ¿A qué punto? Que cualquier niño de 7 años en adelante, por ejemplo, por un ejemplo entre muchos, que no tenga el bautismo, necesitamos nosotros primero respetar su parecer y preguntarle. Si el niño no quiere recibir el bautismo, no se le da. Aunque sea menor de edad, aunque esté bajo la educación de sus padres, si el menor de edad no quiere bautizarse, no se le bautiza. En cambio, Sí, en los grupos, sí. Entonces, en los grupos sectarios no se da el respeto a la libertad. Y No, es muchas que, veces... no, perdón, es que de hecho, en estos grupos, Monty, perdón que te interrumpa, para entrar tienes que hacer los rituales que te digan. Es como lavarte del mundo cochino del que vienes, independientemente que sea religión o algo así, para que tú puedas entrar ahí. Pero fíjate, hay un dato que tú me oyes a mí decir con mucha frecuencia, que las religiones, casi todas, utilizan el miedo, la culpa o la obediencia como un arma. Y esto en los temas sectarios es algo que se repite. Y lo pero dicen las personas. Pero al máximo. Pero mucho, al máximo. pero es el miedo, la culpa y les hablan porque unos creen en extraterrestres, otros creen en no sé quién y otros creen en no sé quién, ¿no? Da igual, pero el punto está que a través del miedo de que primero te vendo la idea de que esto es lo bueno, aquí nos vamos a salvar todos, que luego a veces no se salva nadie porque todos se mueren, y entonces de ahí ya sigue todo así como en cascada, ¿no? Pero hasta que pierden la voluntad. Hay un punto, Goñi, que tú mismo decías, como en una época de tanto avance, de tanta cultura e información, una persona puede caer, y te voy a dar un punto que nos hace vulnerables en nuestra generación presente, y es el punto de la sospecha hacia toda institución y hacia toda institución religiosa. Sí. Lamentablemente ha habido casos, ha habido una historia de la iglesia y de todas las religiones que tienen luces y sombras. Y entonces, el hecho de que, por ejemplo, hoy día una persona te dice, oye, ¿tú quieres ser parte de los que tenemos la razón, de los que somos auténticos, de los que no estamos fingiendo, de los que estamos viviendo realmente la fe? Eso es un gancho en el cual mucha gente cae. Por no decir de quienes les gusta dar la contra a lo que dice el Papa, lo que dice la Iglesia, lo que dice tal grupo, y en definitiva también es atractivo como pertenecer a ese grupo de personas que van contracorriente. Es también un poco, digo, a lo mejor lo que voy a decir va a estar medio disparatado, pero dentro de la propia iglesia, yo en mi experiencia personal, cuando empecé con todo este proceso de cambio, de conversión, a mí la verdad es que me jaloneaban los legios, me jaloneaban los del Opus, me jaloneaban los diocesanos, o sea, oye, vente para acá, vente para acá, vente para acá, me invitaron a reuniones de todo, la verdad es que me trataron muy bien, pero pues yo decía, no, yo me siento más a gusto aquí en lo diocesano, me sentía como más identificado. Pero aún así dentro estaban los que no, ya ves que hay como grupos religiosos, que se me fueron los nombres, pero son los de los franciscanos, pues los Renovación Carismática, o los de la Pía Unión, los de la Cofradía, los de... A ver, fíjate, Cursillos. Los carismáticos. Me acuerdo que mi mamá hasta se persinaba, decía, no, ni Dios lo mande, que no sé qué, porque no entendía ella de qué se trataba hasta que ella tuvo su proceso de conversión y ya como que lo entendió. No, pero decía, bueno, es que a mí no me late ir a cantar y a estar bailando, no sé cuánto, lo mío es más de meditación, de orar, de todo. Digo, ok, tú haz lo que a ti te dé paz y tranquilidad y que te permita conectar con Dios. Entonces, digamos que hay un poquito de sectarismo en todo, vaya, hasta en las familias, ¿no? O sea, sí puede haber, obviamente, comportamientos sectarios, hay que saberlo, sin necesidad de que se instituya o se erija una secta. Por ejemplo, a quienes digan que nosotros somos el grupo de los que hacemos todo bien y los demás están mal. Eso es algo típico de una secta. Nosotros estamos bien y el resto del mundo, ay, que Dios los ayude, que Dios los salve. Ojo, porque podemos caer en eso. Aún en las propias parroquias, en las iglesias, hay tres grupos, el de jóvenes, mujeres, las del rosario, las del coro, no sé qué, y de pronto hay un sectarismo así como disimulado de quién está más cerca del Padre y quién sí tiene la razón y a qué reuniones sí va, porque es como la tendencia del ser humano. Y algo que me llamó mucho la atención en algunos de los episodios que vi, porque entrevistan a psicólogos y a todos son más como documentales,
de hecho son documentales, uno decía, a ver, es que tendríamos que meternos en la mente de cada una de las personas que caen en la trampa, ¿no? Porque es una trampa, a través de que se los llevan, de que ama la naturaleza, que todo, y acaban abrazando árboles llenos de hormigas y no sé cuánto, que sería lo menos complicado, sino que les roban totalmente todo, hasta la razón, el entendimiento, y cuando ya están dentro y aparte se los llevan porque luego poblan así otras ciudades o lejos en otros países o algo, ya por miedo no se pueden mover, porque literal había homicidios, violaciones, golpes, traiciones, o sea, había un sectario que a todas las muchachas del barrio se las tenía que, ¿sabes? A todas, y eran como 400, y ellas se sentían halagadas de que ya les tocaba estar. Elegidas, bendecidas por la mano santa. Y los papás las llevan. Orgullosos de que suceda la elección, la consagración funesta. Claro. Tristemente, y gracias, y afortunadamente, perdón si lo digo de esa forma ambivalente, hay muchos documentales con bastante credibilidad, podría decir, incluso reportajes periodísticos serios sobre muchos de estos grupos. Y es bueno verlos, no por el morbo, sino para saber que esto está ocurriendo. No podemos ser ingenuos, hay que saberlo. Fíjate que ahorita como que me estoy acordando que CNN en Estados Unidos hizo algunos programas muy fuertes en torno a esto y se le unieron periódicos muy importantes de allá de Estados Unidos que ya sabemos son detonantes a nivel mundial. Sí. Una noticia que sale en esos periódicos tiene un impacto a nivel mundial. Sí, va siendo un efecto como de onda. Como una cadena, ¿no? Ahora ya se llaman corresponsalías y todo esto, pero vaya, de manera inmediata se sabe. Y todavía en la actualidad siguen existiendo estos ecos y estas sectas que están dañando tanto a las familias. Te quiero comentar un caso que es reciente, una persona que me confiaba que no entendía por qué su hermana había dejado de ir al funeral de uno de los papás porque tuvo ese fin de semana un evento en su religión a la que pertenece ella, ¿no? Que es de un grupo sectario. Entonces, ella tenía un resentimiento de mucho tiempo hacia su hermana porque no estuvo en el funeral. Decía, ¿cómo puede ser que porque tenían su congreso, su asamblea general, lo que haya sido? Yo le pregunté y me dice, es que ellos son mi familia, más que ustedes. Entonces, esa es otra cosa muy de secta y hay que tener la atención, porque a veces nosotros en la misma iglesia nos hablamos de hermana, hermano, en la fe en Cristo. Pero cuando alguien te dice, somos tu familia, mucho ojo, porque la familia es la familia. Buena o mala, nos caiga bien o mal. No nos confundamos. Claro. Lo siento mucho. Yo he pertenecido, he estado cerca de grupos católicos que abusan, perdón que lo diga, pero se tiene que decir, y se dijo, abusan de somos tu familia. Sí, porque no podemos desplazar o desvincular a las personas de los lazos originales. Y entonces yo he visto casos de papás que abandonan a sus hijos, luego los hijos detestan la religión católica porque sustituyen la pertenencia a la familia y a su propio hogar con estar yendo al congreso y a la asamblea y a la hora santa y a lo que sea. Al final los hijos detestan la religión porque les quitó a sus papás. Dígase lo mismo en parejas. Además utilizan palabras como muy específicas, ¿no? Tu nueva familia. O sea, es nuevo, o sea, tienes que renunciar a lo viejo porque no funciona. Y ya bueno, estamos hablando de sectas muy específicas, ¿no? Que hay un montón y que ha habido suicidios masivos en Estados Unidos, en Europa y en muchos lugares que son verdaderamente de horror, gente que se prende fuego, gente que se pone una bolsa para quitarse la vida. O sea, es terrible. O sea, ni siquiera habría que mencionarlo porque no hay que hacer nada apología de todo esto, pero existen muchas maneras que además puede ser tomándose algo, qué sé yo. Yo preferiría no entrar a detalles en esto, Goñi, por favor, porque realmente es un tema macabro. Así es. Pero hay que saberlo. Yo en esta atención pastoral, particularmente de este caso que les estoy comentando, de esta persona, porque decía, padre, ayúdeme a entender por qué mi hermana hizo eso. Y le dije, mira, porque tu hermana entró por su propio pie o dio cabida, le abrió la puerta de su casa a estas personas de este grupo religioso, pero ella ahora, después de tantos años, ya no es libre, tu hermana. O sea, tu hermana ya está bajo unos condicionamientos. Mi hermana, pues le ayudé a decirlo, a afirmarlo. Mi hermana ya no es libre económicamente, ya no es libre emocionalmente, ya no es libre. Está sufriendo manipulación. Esto es una manipulación económica, manipulación sentimental, manipulación social y manipulación religiosa. Sí, tristemente. Y ahora bien, también
si nos venimos un poquito para el lado de las religiones, ¿no? Que estamos con separados o divididos o con departamentos, como cada quien le quiera llamar, pues también hay de pronto ahí como actividades que son un poco como sectarias, no dicho por nosotros, por personas que han logrado salir, por ejemplo, el caso de los testigos de Jehová, que dicen que verdaderamente tenían una situación muy complicada, y de hecho creo que tenemos un video de alguien que habla. Sí, hay un video, y cada vez se han sumado más testimonios muchísimos respecto a lo que es testigos de Jehová. Vamos a ver el video. Los testigos de Jehová son considerados una secta porque han nacido en el año 1880 con Charles T. Russell. Este hombre ha creado este movimiento y han enseñado un montón de herejías. Primero, que tienen su propia Biblia, que se llama la Traducción del Nuevo Mundo, donde vemos que todas las herejías que hay atentan contra la deidad de Jesucristo, porque ellos son arrianos. ¿Qué significa? Que ellos no creen que el Señor Jesucristo sea Dios. Dicen que el Señor Jesucristo es una creación y que el Padre, el Dios Todopoderoso, es Jehová. Entonces, ellos van a ver que todos los versículos del Nuevo Testamento están mutilados, donde habla de la deidad del Señor Jesucristo. La Biblia de los testigos de Jehová mutilan todos los versículos, ponen comas, sacan, omiten versículos, todo apuntando a la deidad del Señor Jesucristo. Ahí tenemos un ejemplo de una secta que son los arrianos originalmente, que tienen esta filosofía, esta mentalidad de que Jesucristo realmente no es Dios, ni hijo de Dios, sino que solamente el Padre es Dios. Testigos de Jehová reeditan esta herejía, esta manera de pensar, y descalifican y atacan sistemáticamente todo lo que sea distinto a su propia creencia. Es terrible, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Cada quien es libre de creer en lo que quiera, inclusive hasta un tema cultural, porque yo he visto muchas entrevistas en podcasts de España y de otros lugares, de, por ejemplo, testigos de Jehová, que hablan y cuentan su propia historia, ¿no? Y algunos vienen de hogares católicos y que se transicionan y que cambian y que todo, y dices, híjole, es que qué manera de irte abrazando y de irte como, entre comillas, arropando para llevarte, y una vez que estás ahí, entras en un adoctrinamiento tan rígido que no puedes saludar a la bandera, que no puedes ver ningún programa, que no puedes celebrar cumpleaños. Ahí, o sea, por eso mismo, por esa serie de condicionamientos, yo quería comentarte, Goñi, no sé hasta qué punto esa frase, cada quien es libre de creer en lo que quiera, requiere o no, requiere como añadirle algo más. Porque cada quien es libre de creer en lo que quiera si eso te hace daño. ¿Tú crees no, que pero lo que pasa es que en el sentido práctico, pues nadie quiere que algo te haga daño. Pero si tú naciste en un entorno de testigos de Jehová, tu mente es de testigo de Jehová y no tienes otra, a menos que tú empieces a conocer o a comparar. Alguien que nació en el Islam. Y que además, cuando una persona nace, como tú dices, en Islam o en testigos de Jehová, tiene generalmente una dinámica social de apartarse del resto de la sociedad. Yo recuerdo, quizás tú también lo recordarás, mis compañeros de escuela que eran testigos de Jehová llegaban después de que eran los homenajes a la patria. Fíjate que a mí nunca me tocó, o al menos no lo tengo como registrado, porque bueno, aparte yo estaba en colegios católicos, entonces ahí no admitían a alguien que no tuviera la fe. O sea, discúlpeme, señor. Yo fui a escuela pública toda mi vida. Oye, ni modo que estuviera en un colegio arriano, pues imagínate si así como era. Hay también. No, pues ya lo sé, y yo respeto, insisto, acá, quien no es crítica para nadie. Estamos hablando de sectas. Las sectas que hacen daño, las sectas que le quitan a la gente su lana, su casa, su familia, punto, todo. Tal vez en este punto, Goñi, vas a hacer, yo espero que hagas, ¿cómo haces tú? Porque mira, si yo fuera médico, yo no diría, cada quien puede tomar lo que quiera. Porque yo sé, como médico, que hay productos que requieren una receta y que hay sustancias venenosas. Entonces yo diría, cada quien es libre de informarse y creer en lo que quiera, porque sin información... Totalmente de acuerdo, pero desafortunadamente no toda la gente tiene la capacidad de informarse. A pesar de que hay información, es tan alto el grado, o sea, ya no puede decir uno de desconocimiento, porque cualquier persona tiene un celular aunque sea chiquitito. También, ¿sabes? Pero también el grado de flojera o el grado de prisa. No quiero todo meterlo en un solo costal. El grado de prisa, el grado de inmediatez, el grado de superficialidad
en el que muchas veces vivimos y no queremos dedicarle ni 3 minutos a evaluar si lo que me dicen tiene o no tiene, checa o no checa. O de no entenderlo, porque vuelvo a lo mismo. Imagínate tú, una persona que viene de un hogar en el que siempre hubo sombrerazos y gritos y maltrato y golpes y no existía la presencia de Dios o estaban dentro de una secta o creían en algo, les cuesta mucho trabajo salir de ahí. Es un embudo demasiado estrecho, ¿no? Aunque ha habido casos, y los hay cada vez más, de personas que se hacen conscientes, porque siempre hay algo dentro del ser humano, un anhelo de libertad, un anhelo de verdad, un anhelo de coherencia, y que justamente cuando se ve la incoherencia entre los líderes de ciertos grupos es cuando entra en crisis todo ese sistema de religiosidad y de fe que está atado pues en cosas que son verdades a medias o mentiras totales. Fíjate que ahorita dijiste algo importante, que así como decimos que hay gente que, pues, aunque tenga información, le vale o no la pela, mucha de la gente de las entrevistas que yo he visto, sobre todo en los podcasts de España, que los han entrevistado y los siguen entrevistando, porque ahorita está ese tema como muy fuerte, sobre todo con los Testigos de Jehová y otras organizaciones, decían, ¿sabes cómo me di cuenta yo cuando algún día me atreví? Porque tienen prohibido el internet, prohibido, porque obviamente no quieren que se encuentren con esta información. Y a la hora que yo entraba y veía ex testigos o algo y salía tanta gente, a la hora que empezaban a hablar de lo que vivieron, decía, es lo que estoy viendo yo. Entonces, como la primera alerta, ¿no? Para salir de ahí. Así es. Sí, mira, aquí en este detalle iba a comentarlo. Cuando una persona empieza a ver la incongruencia, cuando empiezas a ver que te predican esto y luego la interpretación es ilógica, incoherente, muchas de estas personas te dicen, además de los abusos físicos, verbales o incluso más allá que han sufrido, eso los despierta y decir, yo no quiero seguir aquí. El anhelo de libertad, eso es algo, está en el corazón humano. Pero también hay que ver que en esta época nueva han surgido otro grupo, otro tipo de sectas que aprovechan la desinformación o incluso el imaginario moderno. Me refiero a uno de esos grupos llamado la cienciología. Uy, sí. Que muchos artistas y gente influyente en los medios se han apuntado a ella. Sí, vamos a ver un videito sobre muy famoso, la cienciología, sí. Vamos a ver un videito sobre esto, de la cienciología, porque a diferencia de las sectas como Testigos de Jehová y otros grupos, perdón, sí hemos hablado tanto de Testigos de Jehová, pero hay otros grupos demostrados e investigados, incluso públicamente hay líderes en las cárceles, como Luz del Mundo en México y otros, Para de Sufrir, etcétera, que se basan en la Biblia, que se basan en ese imaginario, perdón si digo imaginario, en ese conjunto de creencias y todo lo que es la Biblia. Ahora tenemos otro grupo de sectas que se basan en todo el aparato de conocimientos científicos y también de la ciencia ficción. Hay una mezcla de todo, sí. Así que vamos a ver aquí esto. La cienciología es una religión fundada en 1954 por L. Ron Hubbard. Según sus creencias, cada ser humano es un titán inmortal que ha vivido numerosas vidas y que puede liberarse de la ignorancia y el sufrimiento a través de la práctica de la cienciología. Tom Cruise es uno de los miembros más conocidos de la cienciología, y ha sido muy activo en la promoción de sus enseñanzas y prácticas. La Iglesia de la Cienciología también ha sido objeto de controversia y críticas, con acusaciones de prácticas abusivas y de ser una secta. En 2015, el documental de HBO, Going Clear, reveló algunos de los detalles más oscuros de la cienciología, incluyendo alegaciones de abuso y acoso a exmiembros y la famosa cárcel de los órganos, una instalación en la que los miembros de alto nivel eran encerrados y sometidos a abusos físicos y psicológicos. Se utilizan herramientas y técnicas como el auditado, que consiste en una sesión de terapia en la que un miembro de la Iglesia hace preguntas a otro mientras éste sostiene un medidor electrónico llamado Emeter. Según la cienciología, el Emeter mide la energía mental y emocional del individuo y puede ayudar a identificar y eliminar bloqueos o traumas. La Iglesia de la Cienciología ha sido acusada de ser una organización manipuladora y de controlar estrictamente la información y la vida de sus miembros. También ha sido acusada de obligar a sus seguidores a cortar lazos con familiares y amigos que no son miembros de la Iglesia. Es que ahí la idea es que entre uno de la familia y se traiga toda la familia. Esa es la idea. También eso, pero que no te juntes, o sea, que no vayas a reuniones. Es que van copando el tiempo. Y hay que saber, eso es otro rasgo, cómo los grupos sectarios van invadiendo por completo el tiempo de una persona. Y te van saturando solamente de su narrativa, su información, sus lecturas, sus contenidos, su música, su moda. Solamente se va creando una burbuja en la cual la persona ya no tiene tiempo para eventos, ya no tiene nada y se maneja mucho la culpa.
y el llamado a la fidelidad, de que no traiciones, incluso que se pone en juego tu salvación si dejas de estar en lo que el grupo te está mandando, dígase el culto, la asamblea, lo que sea, y por eso van controlando de esa manera. Y es que, de hecho, fíjate que son tan hábiles, porque no es inteligencia, bueno, hay inteligencia con habilidad, son tan hábiles que entonces a los propios miembros los convierten en observadores de ellos mismos, Sí. ¿no? O sea, tú tienes que decir si alguien está rompiendo Sí. con alguna de las reglas, de que Híjole. se reúna, de que salga, que vea, que algo, tú vas y lo echas de cabeza y entonces Eso le es- hacen un juicio sumario y el Tan- juicio, curiosamente, por ejemplo, en el caso de todas las entrevistas que he visto de los testigos, de hecho voy a entrevistar a alguien pronto en mi podcast de ese tema también, dice que el jurado eran 5 pelados, hombres, por supuesto, y que no tenían la más mínima capacidad. Dijeras tú, bueno, hay un psicólogo, no, nada. El señor que vendía barrotes, el que no sé qué, o sea, ¿qué capacidad tendría como para estar evaluando si esta persona había hecho bien o mal de agarrarse de la mano con alguien o de ahí para arriba, no sé? O sin poner Imagínate en tú. duda la calidad moral que puede tener un empleado, un comerciante, etcétera, pero si se están juzgando cosas No para enjuiciar, limitadas, no para enjuiciar. no para un discernimiento, digamos, de tipo No, psicológico, jurídico o lo no que en un sea. tribunal, no en un tribunal. No en un tribunal, digamos así. Porque la Porque decisión ahí era expulsarlos. Y expulsarlos, sí, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, era sacarlos totalmente y nadie les volvía a dirigir la palabra sí, para coerción y que entonces regresaran arrepentidos y ahora sí se convirtieran todavía en más marionetas. más. Y digo los testigos de Jehová por mencionarlos, porque así están todas las sectas. Funcionan y operan prácticamente de la misma manera, nada más que creen en un platillo volador o en un hongo o en quién sabe quién. Es que ciertamente, ahorita hay también grupos religiosos que están abusando del desconocimiento general, porque antes teníamos una cultura en la cual más o menos leer o escuchar la Biblia era algo que se tomaba muy en serio, pero hoy día tenemos grupos como lo que mencionábamos de la cienciología, que hablan acerca de la evolución del ser humano, que hablan acerca del despertar de una nueva conciencia y van enredando a las personas en un camino, digamos así, que les absorbe, primero los desvinculan de su familia, les absorben todo su tiempo, los van metiendo en esa burbuja de que solamente te enteras de lo que te queremos contar y nosotros te decimos la verdad, fuera de nosotros no hay verdad. Es algo típico de las sectas. Estamos en la verdad, afuera el error. Aquí estamos los buenos, afuera están los malos. Esto es lo correcto, fuera está el pecado. Y si te distancias, son muy rígidos. Si te apartas un poquito, estás completamente fuera. Fíjate que un dato que llama mucho la atención en el caso de los testigos de Jehová es que todos los que han salido de ahí dicen que cuando entras te dicen es que ya estamos en el final de los tiempos, Así ¿no? es. Y entonces están ahí desde que se fundaron hasta nuestro momento. Esa es una manipulación emocional que Claro. te atacan en el sentido de urgencia. Córrele porque se acaba la oferta, córrele porque eres el último, eres de los afortunados, te acabas de ganar la salvación. Somos los únicos que nos vamos a salvar, sí. ¿no? Entonces te la compras y vendes todo y le das toda tu fortuna y tu reino al seguidor o seguidora o como se le llame y bueno, vale. Pero también tengamos mucho cuidado de no caer en actitudes sectarias, los católicos y cualquier persona de una religión, digamos así, que hay que distinguir, como decía, las espiritualidades, las religiones que tienen una gran tradición, una historia, una cultura, respetan la libertad de las personas, no manipulan, no imponen las cosas. Lamentablemente en la Iglesia Católica hay personas que han operado de forma sectaria. Sí, claro, es que en todas las familias se cuecen habas. Ahorita veía, por ejemplo, un comentario de una persona que decía que envuelven a las personas que no tienen conocimiento. No necesariamente, porque hay personas con conocimiento que llegan a caer en estas sectas por un tema emocional. Están vulnerables por la pérdida de un ser querido, por la muerte de una mascota, porque la engañaron, porque la abandonaron o qué sé yo, y entonces se meten como la niebla, no te das tu cuenta y cuando menos acuerdas ya tienes el lazo puesto y te jalan y entras ahí a caer en ese lugar. Pero también está el punto de lo que no hemos hecho para vivir el evangelio. Y el día de ayer justamente me comentaba una persona que tuvo por meses a su mamá ingresada en un hospital aquí de la ciudad, que durante esos meses, dice ella, nunca vi un grupo de católicos llevando comida para los familiares de los que estábamos en el hospital. Todo eran grupos de otras religiones. Y entonces eso genera una deuda emocional, una deuda de compromiso de que quienes me ayudaron, pues de perdida los voy a escuchar, voy a ver qué mensaje me dan, y eso también envuelve, ¿no? Por la parte emocional a muchas personas para pertenecer a ese tipo de grupos. Otra de las cosas que están aquí involucradas es el afán de poder,
Sí, porque esas estructuras también prometen que tú tengas la razón. Imagínate poder decirle a tu mamá o a tu papá que están equivocados. Muchos jóvenes en la edad de la rebeldía caen en grupos sectarios para poder oponerse a la autoridad. A mí mi madre me rompe los dientes si le digo eso, porque era como muy, ¿sabes? Digo, jamás me golpeó, nunca en la vida. Pero yo digo, a ver, es que mira, la promesa es lo primero en lo que uno cae, ¿no? La promesa de que siempre te voy a amar, yo te voy a comprar, yo te voy a llevar, yo te voy a ascender, porque este tema, incluso si lo llevamos todavía más allá, sectario, se da en los grupos de poder, la política, en la economía, en el trabajo, te prometen ascensos y un montón de cosas y acabas cayendo en prácticas o en cosas que no deberías. Eso es como más o menos sectario. Es que las prácticas de manipulación, ¿no? Como dice. Por supuesto, yo trabajé en una empresa, no voy a decir cuál, donde fui director comercial, ¿no? Para México y Estados Unidos era un negocio en el que tú tenías, era una especie como de pirámide, tú tendrías que comprar, invitar y tal, y yo me di cuenta de muchas cosas que a mí no me gustaban, pero es que esto no es legal, esto no es correcto, esto no está bien, no, es que así es, que no sé cuánto, y tú tienes que convencer a los líderes y mantenerlos contentos y llévatelos a Acapulco y págale no sé qué. Y yo decía, pero esto no es verdad, ¿no? O sea, y había robo de clientes y de cuentas y de cosas. Entonces, era como una secta, porque ahí el líder, ¿sí? El mero, que le aprecio, pero dije, no, yo con permiso, esquina bajan, de aquí no soy, porque justamente yo tengo la razón y entonces este producto es maravilloso y si no te lo tomas te vas a morir y no sé cuánto, y vendían mentiras, que no era verdad todo lo que es decía. Que eso son conductas de estafa, ¿no? En las que caen las sectas porque mienten, porque manipulan, porque maquillan las cosas como son, prometen lo que no pueden dar también. Claro. Que es salud, que es paz, que es salvación. ¿Por qué lo digo? Porque realmente ese temperamento tan agresivo que se percibe, yo no sé si tú lo has notado, en personas que caen en este tipo de grupos donde nada lo puedes cuestionar, nada lo puedes analizar, nada lo puedes evaluar, nada puede ser sometido a la duda. Perdonen si utilizo esta palabra. Ni se te ocurra. Porque en la fe católica, la duda es legítima. No significa el rechazo de la fe, sino la revisión de la fe, el saber qué tan razonable, qué tan congruente es en lo que creemos. Por eso existen ciencias bíblicas, ciencias teológicas, ciencias religiosas que estudian todo lo que es en lo que creemos. En cambio, y en la vida misma, Monty, no nada más en el tema de religioso. O sea, oye, ven, acá está bien. ¿Por? Oye, aquí está la verdad. ¿Quién dijo? Tal, o sea, pregunta. ¿Sí? La duda siempre te va a... La duda no nada más debe de llevarte a poner un signo de interrogación encima de tu cabeza, sino investigar. O sea, si tú me dices que esto está salvando vidas, pues yo voy a investigar de qué se trata. Sí. Hubo una famosa, no sé si te acuerdas, una famosa agua de Tlacote, sí. que era de un pozo, creo que aquí en Querétaro, Guanajuato, no sé dónde, y a mí me enviaron, ¿no? Para que fuera a ver si era cierto, porque decían que estaba aliviando enfermedades terminales. Yo la mandé a analizar y me dijeron, esto es agua puerca, Gustavo Goñi. Y dije, pues yo ya sabía, pero tuve que ir a traerla porque el desesperado a todas va. No era para mí ni nadie de mi familia, pero alguien cercano. Entonces, fíjate cómo la mente es tan manipulable que te llevan por caminos y acabas en lugares a los que tú ni siquiera querías llegar. Aquí quiero hablar de lo que se llama el sesgo de la confirmación. ¿Tú has oído hablar de esto? Sí. El sesgo de la confirmación. A ver, si lo expreso bien, si no, tú me lo corriges. Es que tú tienes una idea y todo lo piensas para que esa idea sea verdad. Correcto. Por ejemplo, esta agua me cura. Y entonces cualquier signo de que te sientes bien lo interpretas, fue por el agua. Entonces, ese es el sesgo de la confirmación. Sí. El sesgo de que es que este hombre es un santo. Como hemos escuchado, por ejemplo, la semana pasada comentábamos el lamentable caso de Marcial Maciel. Este hombre es un santo. Que no fue santo, todo lo que yo veo, lo interpreto como que es un santo. Por ejemplo, es que no habla con nadie, porque es un santo. Es que nadie sabe de su vida privada, porque es un santo. ¿Sabes? No es transparente, no le da cuentas a nadie, porque es un santo. ¿Cómo le va a dar cuentas a nadie? ¿Sabes? Fíjate, ahorita que mencionas eso, no es el tema, pero lo voy a sacar. Creo que en el episodio 3 de Maciel, aquí en el que estamos viendo, porque no has visto el segundo, ya sale el tercero, o en una entrevista, más bien alguna entrevista que yo vi, porque el tema se puso de moda otra vez en las redes sociales, y una persona dijo, a ver, yo, por ejemplo, estudié en un colegio de ellos, era un hombre, y yo nunca vi nada raro, pero cuando me llevaron a un seminario que para ver si yo tenía el llamado, que a fuerza querían que la vocación fuera de abuelita,
no que tú realmente la sintieras. Dice, sí había mucha coerción, así como que te querían obligar a que no, aquí todo. Dijo, estuve un fin de semana, sacaban la pancarta del padre Maciel, era adorarlo básicamente, ¿no? Y teníamos que aplaudirle y alabarlo y agradecerle a Dios por su existencia. Dijo, ahí cuando dije, dijo, primero no tenía el llamado, dijo, en segundo lugar, no me latió, pero él tuvo un poquito de grado de coherencia, o quizá venía con una educación, no sé, distinta. Pero fíjate que hay resortes allí que son resortes que están estudiados desde casi el inicio de la psiquiatría y la psicología moderna por Sigmund Freud, que es el fenómeno de la histeria colectiva. La histeria colectiva es que si tú estás en un grupo donde la gente grita y aplaude, automáticamente lo vas a hacer porque el inconsciente te hace pertenecer y no destacar dentro del grupo. Y eso puede generar... y no solamente en lo bueno, en Perfecto. lo malo. También dicen en lo malo. que, por ejemplo, en un estadio se arman los trancazos entre dos equipos y acaban peleándose todos contra todos porque el estar enardecido se va contagiando. El coraje y el enojo que no era tuyo acaba siendo tuyo y acabas haciendo cosas tuyo que nunca te hubieras imaginado. Eso es terrible y eso puede explicar incluso cosas como el llamado síndrome de Estocolmo, cuando una persona incluso puede estar privada de su libertad y romantizar la idea de que no es que me están protegiendo, me están cuidando, me están haciendo el bien. El mundo, y luego algo que también da mucho poder a las sectas es el desprestigio hacia el mundo y la época actual. Claro. La gente que es pesimista ante cómo están las cosas, y mucho ojo, hermano católico, si tú eres una persona que tiende hacia el pesimismo, no, que esto ya se acabó, el mundo está muy mal, la sociedad está muy mal, la juventud está muy mal, la inteligencia artificial todo muy mal, ojo, porque eso también te hace vulnerable a que alguien diga, pero nosotros somos el rebaño consagrado, somos el oasis de la salvación, somos el grupo de los redimidos. Y los demás... Es la rendija que aprovechan grupo de personas que son muy inteligentes porque Tarugo no tiene nada, porque tienen una psicología que la manejan muy avanzada y acaban moviendo. Porque fíjate, curiosamente, todas las sectas de los episodios que yo vi empezaban con grupos de 4, 5, 20. Así es. Hubo una que nunca superó los 100, pero te llevó a tener un poder que decías, ¿what? Era económico, porque la gente la convencían, o sea, y yo lo veía y decía, ¿cómo es posible que la gente crea? Y yo decía, a ver, si me hubieran agarrado a mí en un momento vulnerable, en el que yo estaba sufriendo, pasándola mal, por la razón que sea, a lo mejor hubiera caído. Y luego sientas y te dicen, tú eres un iluminado y eres un elegido. Eres un elegido, eres amado. También la necesidad de ser amado, la necesidad de ser validado, de ser visto, de ser visto, de ser querido. Eso es algo importantísimo. Hay que saber que estamos llamados a que no sea solo lo superficial, que sea lo auténtico. Claro, nuestros obispos en México nos han dicho a los católicos que necesitamos ser auténticos en ese sentido, saludar a la gente, mirarle al rostro, conocer sus nombres, hacer comunidad de personas, no nada más llenar bancas en un estadio o en una iglesia, porque los grupos sectarios eso hacen con fines perversos. Nosotros tenemos que buscar a las personas con el fin de verdad de ayudarles, de darles lo que Dios te ha brindado, la bendición de Dios, transmitírselas a ellos. Lamentablemente otros, con esa sed que tienen de ser tomados en cuenta, caen en esa manipulación. Sí, yo celebro mucho que los obispos hagan estos llamados, ¿no? Que a veces creo que a veces son tardíos, no son en tiempo, digo, nunca es tarde, no hay menos para Dios. Yo creo que aquí el punto es que nosotros tengamos es que todos tenemos un sexto sentido, hay algo que te dice si sí o si no, el cuerpo siempre avisa, el sistema nervioso es maravilloso, no por algo lo primero que se forma en el vientre de mamá, cuando nosotros tenemos al mundo, es el corazón y enseguida es el sistema nervioso, porque es donde nosotros empezamos a sentir y hay que hacerte caso cuando te dice que no, por muy vulnerable que tú estés en la situación que te encuentres, cuestiona, pregunta, no caigas, o sea, porque es terrible que te encuentres en medio del pantano y esos mismos sectarios son los que acaban por hundirte. Goñi, ahorita mismo que acabas de mencionar esto, me doy cuenta de un mecanismo también fuertísimo de las sectas, que es la negación del cuerpo. El cuerpo no se equivoca. Tú has escuchado eso de muchos psicólogos, ¿no? O sea, escucha tu cuerpo, o sea, la repulsión, la náusea, el asco que sientes cuando estás viendo algo que no checa. Pero ¿qué sucede? Que los grupos sectarios más fuertes trabajan bastante finamente o a veces brutalmente la desvinculación con el propio cuerpo, diciendo que tus impulsos son pecado, que tus instintos son malos, que eso incluso es pecado o es reprobable y que te tienes que separar de esa parte fisiológica.
cuando justamente ahí tenemos los sentidos más primitivos de alerta de córrele, vete de ahí, tú no tienes que estar ahí. Fíjate que dijiste algo bien interesante porque en alguna entrevista de uno de estos psicólogos decía, ¿ustedes se han preguntado por qué cuando hay algún evento muy fuerte que te toca presenciar un crimen, un accidente o algo donde hay sangre o estas cosas violentas o algo, la gente vomita? O sea, porque el cuerpo tiene que sacarlo para afuera porque es algo en lo que no está de acuerdo y te dice, va para afuera porque te mata. Así te hace así daño, es. ¿no? Sí, entonces justo, cuando una persona realmente tiene la oportunidad, que yo creo que es una gracia de Dios, Espíritu Santo, de tener una liberación espiritual y psicológica de grupos coercitivos de este tamaño, es porque, o sea, realmente es por gracia de Dios. A lo que quiero decir en pocas palabras, solo por gracia de Dios una persona puede liberarse de allí. O porque de veras hubo una intervención ajena de que los rescatamos de un grupo de ese tipo. Sí, porque fíjate, tristemente hay muchas familias de diferentes sectas o religiones o como cada quien le quiera llamar, que de pronto han logrado salir algunos, pero no todos, ¿no? No todos. Y tú, por ejemplo, ves el dolor, sí, de los testigos de Jehová o ex testigos de Jehová que dicen, no veo a mis papás de hace 20 años, 40 años, o se mueren y no me avisan y no los veo. O, por ejemplo, en uno de los episodios que vi, que se morían las personas, y los enterraban y no le avisaban a nadie, o sea, nunca se enteraba el familiar, o sea, es separarte totalmente de tu entorno, de tu capacidad, de tu conocimiento, tu entendimiento, y ojo, no solamente los que no han estudiado caen en esto, hay gente muy leída y muy escribida que también termina ahí. Muchas veces por la búsqueda de la paz y de la seguridad, y de ese querer desintoxicarnos de un mundo que se piensa, mucho ojo, insisto, los pesimistas, ojo porque son blanco fácil de esto, cuando piensas que todo está perdido, que todo en la vida está muy mal, que el mundo se va a ir al traste, y te ofrece un camino de armonía, un camino de paz, de liberación, etcétera, ojo, porque te dicen, solo consume lo que yo te doy, las películas que yo te ofrezco, las lecturas que yo te ofrezco, el índice de cosas que sí puedes ver, de la música que sí puedes escuchar, de la moda que sí puedes utilizar. Eso, lo que muchas personas también están buscando es sentirse seguras, sentirse protegidas, sentirse libres de una amenaza o de un mundo que se siente amenazante. Sí. Entonces, no solamente son personas que están bajo un desconocimiento de las cosas, también son personas que desean realmente la paz interior. Y la verdad, yo creo que tanto Monty como yo no estamos enjuiciando a nadie porque al final, pues cada uno por la razón que se va determinando por dónde va, por dónde camina, aunque a veces te equivocas y te caes y te levantas y etcétera, pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es muy fácil que nos engañen, que caigamos en trampas, que entremos en situaciones muy complicadas. A veces más vale que te separes de familia que te está haciendo daño porque te están queriendo meter algo en lo que tú sabes que no va, porque como dice Monty, te van quitando absolutamente todo. Te dicen qué escuchar, qué ver, qué oír, con quién hablar, a qué horas, cómo, cuándo, dónde. Entonces ya no eres dueño de absolutamente nada y cuando se ven acorralados hay atentados muy fuertes entre ellos y gente que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de esa salvación aparente. Una de estas sectas, fíjate, parece como de risa. Estaban esperando que viniera un platillo volador que se los iba a llevar a todos los que estaban ahí, que eran como 140, no sé cuántos, que eran los que se iban a salvar. Y como el platillo volador se retrasó y no llegó, entonces decidieron que el líder dijo, no, pues ya, vámonos, ¿no? Sí, entonces, la manera de irse es desvivirse, dijo. Hay absurdos. En Waco, Texas, ¿no? Waco, Texas. Ese es uno de tantos, ¿no? Este es otro muy parecido y uno lo estás viendo en la tele con tus palomitas y dices, ¿cómo es posible que la gente haga eso? Es que cualquiera lo podemos hacer. En un punto de vulnerabilidad, cualquiera es un blanco fácil y entonces aguas. Y también a nadie le gusta estar equivocada o equivocado. Entonces, reconocer que te equivocaste, ¡ay, Diosito Santo! Reconocer que empeñaste tiempo, que dedicaste, invertiste emoción, dinero, tiempo, años en algo que realmente no sirvió, incluso te hiciste daño a los demás. Eso es fuertísimo. Muchas personas, por el mismo sistema, digamos, psicológico de protegerse la propia mente, de no volverse locos, prefieren decir, no, estoy bien, esto está bien. Y sabes que además en un tiempo tan tecnológico, con tanta información, este surgimiento de profetas nuevos, ¿no? Sí. Y que la gente cree de verdad, y hay iglesias muy... Ojo, porque no tarda en salir la iglesia del ChatGPT.
la luz del mundo, que está en todo el mundo, ¿no? Bueno, y dices, ¿cómo es posible? Porque están en el bote y, o sea, están más que probados. Y tú ves a la gente ahí en sus rituales, Sí. hincados y llorando y adorando al profeta, que dices, ¿what? Cuando te están demostrando todo lo que hizo y tú todavía sigues creyendo porque es una persecución. Pero es que la experiencia que tienen ellos no es de ver a ese líder religioso procesado con sentencia de años y años en la cárcel. Ellos lo que entran es ir a un espacio que para empezar te sale de lo cotidiano. Esos templos altísimos, majestuosos, la música, el coro impecable, porque la verdad, los coros, ay Dios mío, o sea, tú te estremeces. Ojo, manipulación sensible, Claro. manipulación Hay mucho emocional, tema sensorial, pero control. no sé a cuáles te refieres, porque esos de la luz de no Muchos sé qué están muy feicitos, o sea, son como un pastel de 15 años mal Pero, hecho. pero a ver, una persona que tiene una casa chica o modesta y entras a ese palacio, Sí, no, esa bueno, siente que construcción, es eso impresiona. la Eso antesala del impresiona. cielo. Creen que Otros es la grupos antesala del cielo. religiosos también que tienen mucho tiempo de historia, se valen de esos recursos estéticos, de esos recursos visuales poderosos para apantallar y para enganchar. ¿Y qué Fíjate que sucede? Que a veces nos hemos quedado cortos también la Iglesia Católica y nuestra liturgia no es llamativa ni es bonita a veces. Fíjate que de pronto hay muchas críticas, ¿no? Que si el Vaticano y las riquezas de la Iglesia Católica, no sé cuánto. A mí me han invitado, ¿no? Y con mucho respeto he ido a templos evangélicos en Estados Unidos. ¡Qué bárbaro! O sea, fui a uno, no recuerdo en qué ciudad, que haz de cuenta que el Auditorio Nacional de México, que es de los mejores recintos a nivel nacional, le quedaba chiquito. Era un auditorio inmenso, con un lujo, los baños y todo decías, wow, ¿no? O sea, y bueno, pero finalmente como que están un poco más cercanos a nosotros, a lo que hacen, hay algunas diferencias ahí, pero al final de lo que estamos hablando es de las sectas que hay que tener mucho cuidado, porque dentro incluso de las iglesias puede haber grupos sectarios. Sí, totalmente, hay que tener mucho cuidado. Y un último punto, si me permiten, porque ya se está acabando el tiempo de esta transmisión, es que en la Iglesia Católica estamos promoviendo desde hace tiempo el tener una mentalidad de que la iglesia camina con el mundo. ¿A qué no me refiero que camina con el mundo? Que los problemas sociales, la realidad cultural, la investigación científica, el arte, el ocio sano, las relaciones sociales, todo eso tiene un espacio. Tu vida de fe no tiene que llevarte a alejarte de los estudios, ni de la convivencia con los demás, ni de tu responsabilidad ecológica, ni de tus parientes, ni de tus aficiones sanas, sino más bien mejorar cómo estás viviendo, con qué actitud espiritual estás nutriendo esa relacionarte con los demás. Si en la Iglesia Católica tú te estás absorbiendo por completo, si tú no sales de la parroquia o de las actividades de la iglesia, estás cayendo en una separación que te va a debilitar definitivamente. Te va a aislar del mundo. Hay gente que probablemente lo hace por un tema de compañía, ¿no? Y qué padre que estés rodeado de personas y todo, pero como dice Monty, no te alejes también de lo tuyo, de ti mismo, ¿no? Porque al final, para mí, las sectas lo que hacen es encerrar y Dios lo que hace es darte libertad. Así es de que tú decides de qué lado quieres estar. Mira, esa frase. Sí, totalmente. Dios lo que quiere es darte libertad, no quiere aislarte, ni que te separes de tu vida, ni te separes de tu cuerpo, ni te separes de la razón, ni que te separes de tu familia o de tus raíces. Dios está con nosotros para unirnos mejor. No para... Y lo que nosotros queremos es que no se separe de nosotros, que le dé me gusta, que se suscriba al canal, que lo comparta. Somos dos amigos que lo único que hacemos es tocar un tema. Y además debo decir que este tema de las sectas, a mí me escribieron 2 personas y se lo sugería a Monty. Monty como que decía, como que no, pero lo convencí, mire. No estaba muy seguro, pero te agradezco mucho, Goñi, la idea y te invitamos a volverte a unir en vivo a esta grabación que hacemos los miércoles a las 3 de la tarde, hora del centro de México. Pero si no alcanzas a verlo en vivo, no te preocupes porque queda en el canal de Padre Monty Oficial a través de YouTube. Mi canal del Padre Monty Oficial. También yo lo comparto, no se apure. Para mis fieles seguidores, voy a crear los de tu secta. Así secta. que decida si usted es de la secta de Goñi o de la secta de Monty o de la secta de Monty y Goñi. Ni Dios lo mante. Nosotros somos de Dios los tres. Ayúdanos, y recuerden Señor, que entre el cielo y el suelo está Dios. Afortunadamente. Nos vemos la próxima.